A ver si tira el pan. Que es el gestor del centro. Desde entonces yo creo que los seminarios y los congresos han ido en aumento, en prestigio, en todos los sentidos. Aquel primer seminario fue sencillamente un repaso por las tradiciones de las diversas comarcas de León. El segundo seminario ya fue de tipo monográfico, la tradición oral, algo que tanto que nos tiene que decir la tradición oral de nuestras costumbres, de nuestros antepasados, y que se está perdiendo y que es necesario ya empezar a recoger algo que desde el centro se está haciendo con publicaciones. Aquí tenemos a Inocencio Ares con sus publicaciones recientes y otras publicaciones de otras personas que se interesan por el tema cultural. Después tuvimos también otro, en el 91, un tema sobre la religiosidad popular, con una exposición que yo creo que ha sido de las más visitadas que ha habido en Astorga, sobre los exvotos en la diócesis de Astorga. Este año también en el Congreso tenemos una exposición, la cultura del arao en el país de Maragatos, y que va a ser no solo interesante por el tema en sí, sino también por el lugar donde está ubicada, en la Ergáustula. Ese lugar, ese monumento romano tan misterioso, tan discutido, y que con certeza todavía no sabemos por qué se construyó y cuál fue su finalidad. Después vino otro seminario sobre la arquitectura popular en las diversas comarcas de León. Vino también el seminario sobre gastronomía, que ya tenemos las actas, ya están publicadas, muchos de vosotros ya los tenéis. El año pasado sobre turismo rural, y este año sobre la cultura del arao en el país de Maragatos. Entonces quiero agradecer en primer lugar la presencia aquí entre nosotros del vicepresidente de la Diputación Provincial de León. Quiero agradecer también la presencia de Juan José Alonso Perandones, el alcalde de Astorga, que siempre nos ha apoyado y sigue apoyando desde el ayuntamiento. Hoy también está entre nosotros Faustino Sutil, que tanto está haciendo también desde su puesto por todo lo que se refiere a la agricultura. Y tenemos a Inocencio Ares, el coordinador del centro y el alma del Congreso, puesto que él ha sido el que ha cargado con todo el peso de su organización. Pienso que el tema de este año es un tema muy interesante, porque la agricultura es casi como la esencia del país leonés, de León, no solo de Maragatería, sino de las diversas comarcas de León. No podemos hablar de León sin hablar de agricultura, y la cultura tradicional leonesa está basada en la agricultura precisamente. Todas las relaciones humanas, todas las relaciones de unos para con otros, de vecindad, las relaciones de pueblos entre sí, la religiosidad popular incluso, todo está influido por la agricultura, por el campo, por la vida campesina. Entonces, desde aquí como presidente, dar la felicitación a todos los que estáis aquí presentes, que nos habéis acompañado también otros años, y queda ya desde este momento inaugurado este 7º seminario este año sobre la cultura del arao en las diversas comarcas de León. Tiene ahora la palabra el alcalde, don Juan José. Buenos días a todos. Agradecer en primer lugar nuestra presencia, la presencia de la Diputación, que un año más colabora con el Centro Etnográfico, y también hay que olvidar pues, la Cámara de Comercio, que con sus instalaciones, con su presencia, pues hace posible o se incardina también en este proyecto del Centro Etnográfico que salió en su día y que ha sido posible no por el Ayuntamiento ni quizá por la Diputación, sino por las personas que lo han venido gestionando, llevando y organizando como es este año. Hoy tenemos entre nosotros aquí a varios escolares. Yo quería decirles que bueno, vais a estar
un momento aquí, algo os gustará, otras cosas quizá no, pero que sepáis que vais a saber lo que es un congreso, es decir, que se estudian una serie de temas. En este caso, lo que se pretende, a donde se pretende llegar, es a los aspectos más populares de León, de la vida popular, los caminos por los que se va a los sitios, lo que han sido los útiles o las herramientas de trabajo en los pueblos, lo que han sido los productos específicos y pueden serlo de nuestra tierra, es decir, en definitiva, analizar unos aspectos de nuestra vida cotidiana. Es decir, que este no es un congreso, diríamos, en que solo se habla de cosas imposibles, sino de cosas que han afectado y afectan a la vida de nuestras familias y a nuestras familias también. Y en ese sentido, bueno, pues creemos que os va a servir indudablemente para que sepáis un poco cómo se llevan las cosas, cómo se presentará, es decir, un poco qué pasos se siguen para saber lo que es un congreso. Y nada más decir que agradecer lógicamente al presidente y a Inocencio, que tanto batallan en este tema, pues que hagan posible que año tras año pues nuestra ciudad tenga esa impronta, esa iniciativa, en este campo como en otros, que solo es posible, repito, porque hay personas dedicadas, ilusionadas con el futuro del turismo, el futuro del patrimonio y también la conservación de nuestro pueblo. Buenos días. En primer lugar, pues quiero disculpar la presencia del presidente de la Diputación. Le hubiera encantado, obviamente, estar aquí con todos ustedes y así lo manifestó en la presentación que se hizo en la Diputación Provincial a los medios de comunicación de este 7º Congreso. Problemas de agenda me han impedido que venga y, como responsable del área de cultura, pues es mi presencia que hoy estoy aquí con vosotros, en nombre del propio presidente. Y desde luego que lo conserven, porque dentro del pasado, dentro de los elementos que vemos en nuestros pueblos, en nuestros campos, hay mucha vida, ha habido también mucho sufrimiento, ha habido mucha entrega. Y desde luego está también dentro de ese pasado nuestro propio futuro. Y termino diciéndoles que también, además de conservarlo, que lo difundan a las generaciones que vengan. Finalmente, quería terminar mi intervención dando lectura a un párrafo que aparece en el folletín que todos ustedes tienen y dice que los hijos de esta tierra tienen ante su vivir de cada amanecer el reto acuciante que implica obligación y urgente necesidad de lograr el acierto pleno socioagrícola. Yo creo que esta es la clave de la generación que ahora nos toca, tirar del carro y también el compromiso de la generación que viene detrás de nosotros. Tenemos la obligación de aceptar frente a un futuro próximo muy poco halagüeño. Ojalá que deje de ser muy poco halagüeño y se convierta de pleno éxito por el trabajo de todos ustedes, de todos nosotros. Muchas gracias. Muy buenos días. Bien, pues ya estamos aquí una vez más. Ya casi es una costumbre y que gracias a muchas personas se puede llevar a cabo este congreso. Muchas personas, muchas entidades, y que todo ello confluye en que podamos seguir estudiando, podamos ir investigando, podamos desentrañar realmente pues lo que supone un aspecto de nuestra cultura leonesa. Este año hemos tomado la cultura del arao. Según la programación que la llevamos por el libro, en años venideros vamos a tratar la cultura del cencerro, es decir, la ganadería. Vamos a tratar la cultura minera. Estamos ya preparando un congreso internacional del pueblo maragato y que luego iremos también estudiando a fondo otros rincones, otras etnias de nuestra provincia de León. Muchas veces nos preguntamos pues cómo puede surgir esto, cómo ha surgido, ya se ha dicho aquí realmente, pero lo repetiremos durante el congreso en muchos momentos. Pues es gracias a la labor callada de muchas personas que ahora mismo, por ejemplo, pues están atando manojos en la diagonal del camino para que podamos majar mañana, por ejemplo. Es gracias a los empresarios de Astorga,
de las comarcas limítrofes, que realmente de una forma callada y que no aparecen en la fotografía, pero que sin embargo contribuyen económicamente. Lo mismo las instituciones, pues desde la Diputación, el Ayuntamiento y un largo etcétera, pero, y es que no lo puedo evitar, la Cámara de Comercio tiene una labor en esto que nunca se lo agradeceremos, pues yo creo que con la fuerza que realmente se merece. Porque, lo he dicho ya más veces, nos dejan aquí su casa, nos dejan las llaves de la puerta de su casa, lo ponen todo en nuestras manos, y gracias a ellos, desde el teléfono hasta la fotocopiadora y un largo, muy largo, etcétera, podemos llevar a cabo todo esto. Yo a todas las personas que contribuyen, a la directiva del Centro de Etnografía, pues les diré desde ahora mismo, pues muchas gracias. Y tengo que decir también gracias pues a otra serie también de personas que están dentro muy directamente de la organización. El repetir aquí todos sería pues un poco caer tal vez en la rutina de agradecimientos, pero está el grupo de maragatos que año tras año, además es que nos siguen a todas partes y desde luego van poniendo esa impronta de nuestro pueblo maragato. Y luego estos jóvenes que están aquí del Colegio Público Blancocela con su profesor, que agradezco, creo que tenemos que sacar el máximo rendimiento a todo lo que se haga en la ciudad y en las comarcas, y por eso pues hoy están aquí ellos, vendrán otro día, vendrán también otros colegios. Creo que tenemos que, puesto que es dinero público, sacarle el máximo rendimiento. Bien, dicho esto, deseando a todos una estancia, sobre todo los que han venido de fuera de nuestra ciudad, una estancia pues feliz, porque Astorga y todas estas comarcas, la Cepeda, la Sequeda, la Vega y Margatería, son comarcas abiertas, son comarcas que abren sus brazos a todas las personas que llegan aquí, pues en son de paz y en son de estudio como habéis llegado vosotros. Y tengo que agradecer también, como lo agradeceré luego, pues una serie también de personas que están pues trabajando para participar en las mesas redondas, las conferencias. Bueno, luego hablaremos del doctor Sayas, que está aquí, muy humildemente ahí escondido, y que va a hablar después de que inauguremos la exposición de fotografía, que saldremos ahora de un momento a inaugurarla, volveremos aquí y nos dará la conferencia. Todos los días entregaremos una hoja, y los congresistas la tienen, en la carpeta del Congreso, donde damos un poco pues los avisos pertinentes para que la organización sea lo mejor posible. Ahí lo tenéis, únicamente resaltarlo por si alguien se tiene que ajustar un poco sobre la marcha al Congreso, que la ruta romana de visita de la ciudad, en vez de comenzar en la oficina de turismo, se comenzará delante de la puerta del seminario diocesano, y de ahí arrancará la visita de la ruta romana. Después, por otro lado, que el autobús, que todos los días va a salir en el postigo, ya diremos dónde está el postigo, pues que hoy, precisamente porque termina la ruta al lado del aljibe, entonces saldrá de allí para ir al motel de Prado Rey. Así que yo espero que sea interesante, que lo pasen ustedes lo mejor posible y que desde luego lo que aquí se diga pues realmente sirva para, no solamente para recoger unas actas que se irán publicando con la ayuda de la Diputación, Dios mediante, y que por otro lado que sea también ese estudio personal, ese rememorar y sensibilizarse para el futuro, que todo esto luego se puede aprovechar, y no quiero extenderme más, para toda una serie de actividades. Aquí hay profesionales precisamente de ello, y que por eso, pues si rendimos este aspecto, esta ayuda social, pues nos sentimos desde luego satisfechos. Muchas gracias. Bien, entonces salimos
hacia la cápsula. Y este año entonces hay que tirar esa pared y se abocaría y la parte de está más o menos con esto. Bueno, y Comienza propiamente el Congreso, que ha cogido la antorcha de hombres que la han precedido, y entre ellos, pues, don Julio Caro Baroja, también de don José María Blázquez, un gran historiador, y que es el discípulo predilecto precisamente de él. Estudió en Salamanca, se formó en la Universidad de Bonn. Actualmente es catedrático de la Universidad a Distancia en Madrid, y es un hombre que ha escrito mucho, y desde luego si los libros se valorasen por el peso, yo diría que muchísimo, porque son, los que hemos estudiado historia, los hemos visto, son unos libros de tomo y lomo. Tiene obras tan importantes como la historia de los vascones. Otra obra de él es El poder romano, poder visigodo y vascones. Otro libro es Manifestaciones culturales entre los vascones. Y una obra muy interesante también para los que nos hemos dedicado a estas cuestiones históricas, que es la historia de Grecia, donde hace un compendio muy interesante. Senchu Ares, de esta ciudad, logró hace 2 años que aquí en uno de estos congresos pues asistiese don Julio Caro Baroja, cuando yo, como presidente de la Sociedad Internacional de Historiadores de Historia de Navarra, no lo logré llevar a nuestra magna asamblea cuando vinieron de Colombia. Curiosamente, en una conversación luego con Senchu Ares,
resulta que había estado en Astorga y no había estado pues, en la tierra donde era originario, que tanto le debemos. Motivo de satisfacción, indudablemente, porque me encuentro también entre un público, la juventud. Yo creo que uno de los problemas en que nos encontramos los que procedemos de zonas rurales y vamos al campo es que por inercia de los tiempos se nos van ya quitando todos los instrumentos con los cuales operaron nuestros mayores. Alguien tiene que recoger esa antorcha de lo que es la memoria histórica de un pueblo, porque tal como van las tendencias en la sociedad, todos nos vamos a parecer cada vez más. El mundo de la comunicación nos impone un idioma para todos. Un avión nos puede llevar en 3 horas a Estocolmo. Es decir, ya lo que antes era lo propio, nuestras raíces de identidad, pues que van desapareciendo. Y alguien tendrá que tomar esa antorcha, y es esta juventud que está aquí. Y en tercer lugar, pues indudablemente, un motivo de satisfacción de encontrarme ante ustedes. Y yo voy a empezar ya la conferencia. Procuraré ser sencillo para nuestros alumnos y jóvenes que tenemos aquí. Bien. Se acostumbra a decir que el ámbito geográfico, los hombres y la cultura productiva conforman los pilares básicos con los que se levanta el endeble edificio económico de las sociedades primitivas. Es más, con objeto de destacar uno de estos elementos, se acostumbra a decir en frase feliz pero inexacta que la geografía hace al hombre. Así, de forma tan liviana y precipitada, hombre e historia se encuentran arrojados a las fauces del determinismo geográfico. Y no han sido pocos los historiadores de la antigüedad que han visto en el ámbito geográfico, y aplicado precisamente a estas tierras, una de las causas explicativas por la que las culturas antiguas mantienen rasgos de primitivismo. Y así Heródoto dice: allí donde estas dos ventajas, está hablando de los astures, allí donde estas dos ventajas, es decir, la paz y la presencia romana, no han penetrado, dice, las gentes conservan un carácter feroz y brutal, sin tener en cuenta que esta disposición natural entre la mayoría de estas gentes ha podido aumentarse por causa de la aspereza del país y el rigor del clima. Hay historiadores en la antigüedad que ven entonces que el comportamiento belicoso, feroz, incluso para los romanos desagradable, de los astures, tienen una explicación en su ámbito geográfico. Se trata de un país montañoso y áspero y de un clima con gran rigor. Bien, incluso en otros tiempos en que la cultura griega levantaba entusiasmos, también solían decir que el cielo azul de Grecia, la querencia irresistible de los griegos a surcar los mares, explicaban precisamente la variedad de matices, la diafanidad cegadora y la libertad que tenía la cultura griega. Y esto es hasta en tiempos modernos. Sí. No obstante, permítanme que recuerde las frases de Hegel contra todos aquellos que mantenían estas posturas, porque decía que no vengan a hablarme del cielo de Grecia, puesto que ahora los turcos habitan las tierras que en otros tiempos habitaron los griegos. Es decir, con los turcos las tierras griegas eran las mismas, el cielo azul era lo mismo, el mar griego estaba allí, pero ¿quién es el que estaba cultivando la tierra? Otro pueblo, con otra forma de organización social y con otra cultura. Es decir, la geografía, en modo alguno,
hace a la cultura. Queda siempre la libertad de las gentes para organizarse con arreglo a sus propias conveniencias y necesidades. Pues bien, si consideramos la tierra de los Astures desde el punto de vista fisiogeográfico, el territorio ocupado por estas gentes era física y climáticamente diverso, y esta realidad geográfica está condicionando la evolución de las gentes que estaban asentadas en estas tierras. Todas estas tierras de los Astures disponen de una fachada marítima y sobre todo de un macizo montañoso que dividía el territorio en cuestión en dos partes. Y esta realidad geográfica tiene su lectura político-etnográfica en las fuentes de información. Las fuentes de información nos hablan de Astures Transmontani, es decir, los que ocupan la región de Asturias, Astures Augustani. Se trata, en definitiva, de una diferenciación norte-sur, entre un norte pobre y un sur más desarrollado y de mayores disponibilidades económicas. Los hallazgos de herramientas utilizadas en las tareas agrícolas son lamentablemente escasas, de difícil ubicación cronológica y además poco significativas. Se trata sobre todo de hoces y azadas encontradas, la mayoría de ellas fuera de un contexto arqueológico preciso, por lo cual resulta difícil de situar cronológicamente, lo que lleva a controversias entre los arqueólogos y los historiadores de la antigüedad, que dudamos si se tratan de materiales utilizados en época prerromana o son, por el contrario, de época romana. Por otra parte, esto sí que tiene una mayor repercusión, la abundancia de madera en territorio astur ponía en manos de las gentes un material y una materia prima abundante y fácil. En este caso, precisamente, lo perecedero de este material, es decir, lo perecedero de la madera, explicaría la escasez de los hallazgos de este instrumental agrícola referente a la época prerromana. De cualquier forma, y al margen de las tareas recolectoras, que eran muy importantes, se trataba en definitiva de un cultivo de hoz y de azada, a lo sumo ya en época romana y según zonas, en terrenos fáciles para ellos, de un arado más rudimentario que el que tienen ustedes, que se les ha ofrecido en el texto que les he ofrecido, que es la famosa cambela, que es un instrumental que todavía se utilizaba en Asturias, en estas tierras, allí por el siglo XVIII. De cualquier forma, como puede apreciarse, se trata de un instrumental rudimentario que no permite sacar conclusiones significativas respecto a la estructura económica vigente entre los astures. Pero pese a esta parquedad de los instrumentos encontrados, son indicios significativos que permiten hacernos una idea de cómo pudo ser la organización tecnológica en épocas prerromanas en estas tierras. Y si de los instrumentos que hemos tratado pasamos ahora a lo que nos dicen las fuentes, vemos que se tratan de pequeñas fuentes totalmente fragmentarias que no nos dicen ni los anhelos económicos que tenían esta gente, ni cómo trabajaban la tierra esta gente, ni qué esperaban de la tierra esta gente. Como ven ustedes en el texto que les he dado, se trata precisamente de una serie de pequeñas pinceladas y descripciones difíciles de catalogar
y de incorporar en un esquema explicativo que nos dé una idea de cuál era la estructura económica de las gentes de esta tierra. ¿De qué trata todo esto? Pues bien, nos dicen, y será una cosa que ustedes la habrán oído continuamente en esta ciudad, se trata de un aspecto recolector. Recoge la bellota que les sirve como alimento básico durante 2/3 partes del año. Y esto se produce tanto en la parte de los Astures Transmontani, es decir, en la provincia de Asturias, como en los Astures Augustani de la provincia de León. Se trata de una bellota que machacada, triturada, se moría y con ella se hacía pan. Y dos de los ejemplares que les he puesto a ustedes dentro de esto se tratan de ejemplares de molino, que es a través del cual, raspando, se hacía esa harina. Pues bien, hasta la introducción del molino romano, porque lo que les he ofrecido a ustedes son prerromanos, hasta la introducción del molino romano, los molinos utilizados constaban de una piedra fija, con uno o varios hoyos, y otra redonda, la superior, que servía precisamente para machacar. Se hace mención también a la cerveza que bebían, lo que hace suponer, consecuentemente, frente a los que piensan que la economía de estas tierras era eminentemente ganadera, hace presuponer la utilización de la cerveza, el cultivo de una especie de cereal, de mijo o de centeno. Se alude también al escaso cultivo o nulo cultivo de la vid, que tenían vino pero por relaciones comerciales, y al escaso o nulo cultivo también del olivo. Y como inevitablemente, y como una consecuencia inevitable de este hecho, de la no utilización del olivo, la sustitución de la manteca. Se mencionan asimismo los vestidos, un sabun, es decir, un manto negro que portaban los hombres astures, que era de lana, y parte otros eran de lino, hace suponer un cultivo también de esta planta. Luego hace suponer también, en definitiva, una agricultura rudimentaria, pero incipiente. En cualquier caso, se trata, como ven ustedes, de un material etnográfico que representa muy poco, escasamente representado, pero que es suficiente para poder optar a la suposición de que la estructura económica de los Astures tenían también una parte eminentemente agraria. Por otra parte, hay una serie de autores, entre los cuales pues me permito, por ser de esta tierra, Somoza, Sulten, Petit o Narciso Santos, que es el catedrático de la Universidad de Oviedo, que piensan que el elemento fundamental de la organización económica de los Astures lo constituía precisamente el pastoreo y la caza. En parte, indudablemente, tienen razón. En parte tienen razón. Si estamos hablando de abundancia de bellota como alimento de las gentes, también, y de manteca, nos está hablando precisamente de una cría de ganado de cerdo. Si nos están hablando de que se hace de hecatombes a un dios norteño, los Astures, de machos cabríos, de bueyes y de caballos, pues tiene que haber también un cultivo ganadero. Y si nos están hablando de abundante de caza en las exposiciones y en fotos, pues nos están dando de una complementariedad. Lo que pasa, lo que yo ya no estoy totalmente de acuerdo, es de pensar que estas dos visiones
en la que se debate hoy la historiografía cuando trata de los Astures en los aspectos económicos sean irreconciliables. ¿Sí? No se puede hablar solamente de una organización agraria con exclusión de la ganadería. ¿Por qué? Y es a donde quería ir yo. Porque en sociedades que están viviendo como las Astures, en una situación del umbral de la subalimentación, indudablemente tiene que utilizar todos los recursos que le proporciona el medio físico en el que está asentado. Si se trata de la región de los Astures Transmontani, indudablemente el factor primordial, dados los terrenos primarios sobre los que están asentados los castros, tiene que ser la ganadería. Pero cuando pasamos a esta zona como es la de Astorga, indudablemente la componente es agrícola. Y no es puro azar, sino razones económicas las que explican que cuando Roma tiene que asentar sus legiones y sus destacamentos militares, elija precisamente León y elija el sur de la Valleza, donde tenía instalada la unidad de la cuarta, el destacamento de la cuarta gálica. Es decir, no van a Gijón, no van a los territorios del norte, porque no tienen posibilidades precisamente de subsistencia. Se instalan en esta tierra de los Astures Augustani. Pues bien, de todas formas, lo que parece que está lejos de toda duda es que con este sistema arcaico económico basado en la recolección, en el cultivo rudimentario de algunas plantas o con la crianza ganadera, estas tierras de los Astures difícilmente podrían atender una población tan numerosa de la que en realidad podría soportar su sistema económico. Y en este sentido, no tenemos que dudar de los datos que nos proporciona Plinio acerca del número de gentes que poblaban estas tierras. Porque este autor, además de ser procurador en España, tuvo acceso a todos los archivos administrativos existentes en la capital de la provincia. Pues bien, este autor, para momentos inmediatamente anteriores a la conquista, que como sabemos se logró tras numerosas bajas indígenas, deportaciones y ventas de esclavos de parte de la población indígena, pues ofrece una población de 240.000 hombres libres. Dice, con estos, es decir, con los cántabros, lindan los 22 pueblos de los Astures, que se hallaban divididos en augustanos transmontanos, con Astúrica Augusta, que es una granú, y Astures Augustano. Entre estos pueblos están los ligurros, los pesicos, los lancienses y los toelas. La población total sumaba 240.000 individuos libres. Esta cifra, en realidad, debería multiplicarse por 3 al no incluir en ella, está hablando de hombres libres, al no incluir en ella ni las mujeres ni los niños. Si esto fuese así, y ya digo que no hay razones serias para dudar de Plinio, la mayoría de los Astures no solo padecían un agudo problema de subalimentación, cuyo déficit calórico Martínez y Junceda, en el ensayo biológico que tienen sobre los Astures, en un libro publicado en Oviedo en el 1969, valoran en 1.408 calorías, sino que periódicamente, por apremiante e inevitable necesidad, se verían obligados a procurarse los alimentos básicos de los pueblos vecinos
mediante incursiones de saqueo y de rapiña. El que los astures y los cántabros hicieran continuas expediciones de saqueo sobre el territorio vaceo, que debido a su régimen colectivista colocaba lo cosechado en grandes almacenes, se debía más a razones de índole económica que a las caprichosas antipatías o enemistades tribales que ha sido el baremo con el que la mayoría de los historiadores han juzgado los enfrentamientos entre cántabros y astures contra el pueblo de los vaceos de la zona de Palencia. Pero hasta ahora solo hemos visto o considerado dos de los factores fundamentales de la actividad económica: el objeto de trabajo, es decir, la tierra, la ganadería, y en un pequeño aspecto en época prerromana la minería, y los instrumentos de trabajo. El tercer factor elemental de las relaciones de producción, el tercer elemento, está representada por la fuerza de trabajo, que en el caso de las comunidades astures adquiere un gran interés metodológico, por lo que pudo ser reflejo especial en la distribución laboral y en la organización social de las gentes. Porque cualquiera que haya sido o podido ser el sistema económico de los astures, bien sea agrario, bien sea ganadero o bien sea complementario en distinto grado agrario-ganadero, la realidad y el hecho significativo es que la mano de obra utilizada en las tareas recolectoras, en la siembra, en la cosecha de las plantas cultivadas y en algunas de las actividades de la crianza del ganado era esencialmente femenina, en consonancia con el papel económico y social ejercido por ella en las diversas y distintas facetas de la vida familiar: cultivar la tierra, atender y cuidar la casa, garantizar la seguridad y continuidad del hogar durante los periodos en los que la práctica de la trashumancia, las expediciones de saqueo o cualquier otra actividad alejaba a los varones del hogar. El caso es que algunos historiadores greco-romanos, que estaban habituados a una cultura en que el papel de la mujer ocupaba un puesto muy secundario en la sociedad, les llamó poderosamente la atención la participación de la mujer en todas estas tareas, hasta el punto de que con cierta precipitación ofrecen la posibilidad de que nos encontremos ante un matriarcado. Y el texto significativo es el de Estrabón 3:4-17. Después de referirse a que las mujeres trabajan la tierra y que apenas han dado a luz, vuelven otra vez a la tarea, dice: entre los cántabros, y es generalizable a toda la cornisa del norte peninsular, dice, entre los cántabros es el hombre el que toca a la mujer, y son las mujeres las que heredan y las que se preocupan de casar a sus hermanos. Esto constituye una especie de ginococracia, es decir, una especie de patriarcado, que es una manifestación muy poco civilizada. Bien. Si las mujeres son las que heredan, proveen a sus hermanos de la dote necesaria para poder buscar mujer, hay que inferir de ello que los bienes inmuebles, es decir, las tierras de labor, las casas y la ganadería, quedaban en posesión de la mujer, y que el hermano abandonaba la casa para integrarse en la casa de su esposa. Y se ha pretendido ver esta pervivencia todavía en época romana de este sistema matriarcal en una serie de inscripciones, que son 7, en la que la línea de filiación no es patrilineal,
no sigue hijo de fulanito de tal, sino hijo de fulanita de tal. Pero se trata solo de 7 inscripciones. ¿Qué decir de todo esto? Y se habla también de la cobada, etcétera, etcétera. ¿Qué decir todo esto? Bien. El matriarcado de estas tierras, de existir, que lo pongo en duda, debería aparecer como algo más que la simple preponderancia femenina en el sistema productivo y en el régimen de propiedad. Se esperaría además que el papel de la mujer fuese decisivo, a su vez, en las formas de integración social. Porque aunque no se viese el matriarcado en el sentido estricto, si se acepta, con arreglo a la opinión de Estrabón, de que el matrimonio entre los cántabros y por lo tanto también entre los astures es usorilocal, es decir, que el hombre sale de su casa para habitar en la casa de su mujer, y en el caso de la mujer él es matrilineal, la mujer se queda en la casa de su madre, la importancia que adquiere lo femenino en la familia queda indudablemente resaltada. Pero si esto fuese así, esto tendría que haber tenido también su reflejo en la organización social de los castos. Y me voy a explicar. Frente a lo que ocurre en la España no indoeuropea, es decir, en la España ibérica, la España indoeuropea se caracteriza por tener unas unidades de integración social de carácter suprafamiliar. Es decir, que una persona cuando nace pertenece a una familia y ese rasgo se señala con la filiación, fulanico de tal. Esta familia está integrada en una unidad superior a la familia, una especie, pero que no lo podemos aplicar en historia de España, una especie a lo que con los indios se llama el clan, y todo este grupo forma luego el concepto de una ciudad. Pues bien, si la relación social en la familia siguiese una línea matrilineal, se esperaría también que la unidad superior, las familias se integrasen en la unidad superior, en el clan, con arreglo a una orientación también femenina. Y nada de esto aparece en los textos. Al contrario, se trata de una sociedad indoeuropea, como es la Astur en gran parte, si atendemos a la antroponimia y a la teonimia, y esta sociedad indoeuropea sigue una jerarquización de tipo patrilineal. El hombre traduce una sociedad fuertemente cohesionada en sentido del varón, porque además el varón es el que conquista, el varón es el que practica las racias, el varón es el que aporta los bienes complementarios que necesita ese tipo de sociedad. Pues bien, en un momento del desarrollo histórico del pueblo astur, llega la situación en la que Augusto ve la necesidad de conquistar a cántabros y astures. Esto requirió la movilización de grandes contingentes de tropa y la preparación de las medidas de intendencia pertinentes que garantizasen la llegada de los suministros a unas tropas que se movían por un terreno de operaciones hostil e inhóspito. La cantidad de suministros que fue necesario reunir y mover para pertrechar y alimentar a tan cuantiosas tropas fue elevadísima. A este respecto, si consideramos como aceptables que el número de soldados que participa en el Frente Cántabro-Astur son de 50.000 hombres, 30.000 legionarios y 20.000 auxiliares, y si pensamos que el número de tropas que pelearon en el Frente Astur, no en el Cántabro, eran un poco más, pero que las podemos dejar en 20.000, si aplicamos entonces los baremos que se han aplicado
para los suministros del ejército que, por ejemplo, participó en parte de la conquista de las Islas Británicas en época de Claudio, las cifras que obtendríamos serían las siguientes. Se calcula que un soldado consumiría 300 modios de trigo al año, es decir, unos 200 kilos de trigo por año. Si de los, como hemos dicho antes, si de los 50.000 hombres que están combatiendo en el frente norte, 20.000 lo hicieron en el frente Astur, si multiplicamos estos 20.000 por 200 kilos al año, nos da 4.000 toneladas anuales de trigo. Y en un cálculo a la alta serían 6.000 toneladas anuales de trigo. Si queremos hacer un término medio, pues nos quedaríamos, pues eso, entre 5.000 toneladas. Pero esto es a lo que quería llegar. De cualquier forma, esta cantidad de trigo es difícil que pudiera obtenerse toda ella de las feraces tierras de la Astúrica Augusta en la que estaban asentadas las legiones. En este sentido, hay que tener presente que incluso en momentos en que ya los romanos han implantado el sistema de explotación buscando los máximos rendimientos, es decir, ya un sistema de explotación más racional, se considera como una cosecha abundante y una producción óptima 2 toneladas de trigo por hectárea. Consecuentemente, la mayoría del abastecimiento del trigo con destino al ejército romano que peleó en el frente este Astur fue requisado o comprado en otros lugares, utilizando ya para ello la facilidad de los caminos que estaba abriendo el ejército en sus desplazamientos de conquista. Y si a estos desembolsos añadimos los costos derivados de las soldadas a un ejército numeroso, los porcentajes nos llegarían también a nada menos de 8.250.000 denarios, lo que equivaldría poco más o menos a 2.392 kilogramos y medio de oro, la mayoría del cual fue requisado a los indígenas. Pero la conquista tuvo también otras repercusiones de carácter económico. Es innegable que lo que llamamos romanización proporcionó a las gentes astures pues unas posibilidades económicas y un desarrollo económico como nunca hasta entonces habían conocido estas tierras. Es innegable también que Roma incorporó a la economía astur, especialmente al sector minero, en los circuitos comerciales y económicos del imperio, que además integró progresivamente a los astures en el marco general de la sociedad romana. Lo es también, y es innegable también, que dio muchas facilidades y oportunidades para elevar su nivel cultural con objeto de que los astures no desentonasen en exceso del resto de las comunidades hispanas. Todo esto es verdad, pero también lo es que el dominio político romano y el proceso de romanización que le siguió supuso inicialmente para los nativos una carga muy pesada y comportó después, entre otras cosas, pérdidas irreparables del rico acervo cultural astur, ensobreciendo y provocando, en cierta manera, bien es verdad que sin violencia, la desaparición de la lengua vernácula y borrando las diferencias culturales que mantenían con otros pueblos peninsulares al quedar incorporados unos y otros en la unidad superior que otorgaba la única y dominante cultura romana. Con la conquista y presencia romana en el norte peninsular, la situación de relativo equilibrio, si se quiere ver, es verdad, desde el punto de vista de la perspectiva indígena, en la que una determinada estructura económica y sus modos de explotación
se correspondían y tenía su reflejo en la forma como estaba organizada la sociedad que la alimentaba y la nutría, comenzó a cambiar progresivamente y a transformarse. La misma guerra de conquista representó un golpe terrible para la sociedad astur-prerromana, que aunque estaba acostumbrada a sufrir pérdidas humanas en las disputas con otros grupos y pueblos o en las expediciones de saqueo, desconocía sin embargo los efectos devastadores de una guerra prolongada, librada además contra un enemigo poderoso que era capaz de poner en marcha una maquinaria militar irresistible y de movilizar cuantiosos recursos para hacer la guerra, si era preciso, eterna. Y lo que todavía pudo resultar más penoso para los astures. Conocieron la novedad de las deportaciones, del desarraigo de sus tierras y de las ventas como esclavos de una parte importante de la población. El desconcierto que entre los astures provocó la conquista debió de ser enorme. Aquella capacidad de los ancianos y de los hombres honrados, el texto que les he dado de Estrabón habla de jeriquía, caitiné, es decir, la edad como depositario de la conciencia histórica del pueblo y la honra de aquel que se lo gana por su merecimiento. Dice, pues bien, esa capacidad de los ancianos y de las personas más honradas y respetadas de la sociedad astur, de orientar y de encaminar al pueblo por un camino sociopolítico que estuviese en consonancia con los postulados y los intereses indígenas, ya no estaba en manos de los nativos. Las soluciones a su destino político, social y económico ya no surgían desde dentro de la propia sociedad indígena. La iniciativa y el poder decisorio quedaban atrapados en las garras de las águilas romanas, imperialistas y colonialistas. Los astures habían dejado de ser dueños de sus tierras, que pasaban por derecho de conquista a ser ager publicus, es decir, propiedad del pueblo romano, al igual que las riquezas mineras. Aquello que a Roma no le interesó tomar de inmediato fue dejado en usufructo a los indígenas. Lo que pasa es que en comparación con los trágicos momentos de la guerra y de las represalias subsiguientes del ejército de ocupación romano, el momento de paz fue recibido con gran entusiasmo, porque ayudaba a restañar las viejas heridas y favorecía la recuperación económica y subsiguientemente demográfica de la población astur. Este despegue demográfico, indispensable para que el imperialismo romano sacara sustanciosos rendimientos económicos a las tierras ocupadas, fue hábilmente utilizado por Roma para impulsar el desarrollo económico, sobre todo el desarrollo económico del sector minero, de cuyos recursos los romanos estaban muy necesitados. Con ello se contribuía a desarrollar la especialización económica, minera o agropecuaria de las distintas comarcas de la Asturias conquistada conforme correspondía a los intereses romanos. Así, mientras que en el sector suroccidental astur y penetrando en territorio leonés, lucense y bracarense, por donde se extendía el filón epistoso de oro, el sector económico minero constituiría el elemento principal y decisivo, mientras que en las zonas centrales y orientales asturleonesas, sobre todo en aquellos lugares que por ser tierras ricas, llanas y apropiadas para el cultivo cerealista, se desarrolló eminentemente la agricultura. ¿Qué duda cabe que el sistema económico impuesto por Roma, que buscaba obtener mayores rendimientos económicos mediante una armonización más racional y beneficiosa de los factores de la producción, esto es, entre el objeto del trabajo, predominantemente la tierra,
los instrumentos de trabajo, herramientas y técnicas más perfeccionadas que introdujeron los ingenieros que acompañaban al ejército romano, y las fuerzas de trabajo con indígenas mal pagados y con la amplia utilización de la mano de obra esclava, produjo un innegable y espectacular desarrollo económico. Cosa distinta es los costos sociales que inicialmente todo esto produjo en la sociedad indígena, las pérdidas culturales que comportó y las consecuencias sociales que ello acarreó. Porque antes de la conquista romana se tenían unas comunidades indígenas en las que, bien que mal, todos los miembros que las componían completaban su ciclo vital recibiendo, pues en realidad no conocían otro horizonte económico y cultural, plena satisfacción a sus demandas y necesidades económicas, sociales, religiosas y culturales, e incluso de relación con otras comunidades vecinas y pueblos, merced a los pactos de hospitalidad. Ello era posible porque esas comunidades indígenas eran propietarias de sus propios recursos, disponían de unas formas de organización social fijas y disfrutaban sin interferencias de unas instituciones cara al interior y cara al exterior que daban satisfacción a sus necesidades. Por el contrario, el nuevo sistema económico impuesto por Roma, dotado de nuevas técnicas de explotación y de cultivo, que ahorraba mucha mano de obra, produjo en el seno de la sociedad indígena los inevitables desequilibrios económicos y sociales, originando de esta forma un excedente humano que, desplazado del antiguo sistema agrario, económico y social indígena, que ya era incapaz de atender a las demandas de todas las gentes, debía encontrar trabajo y acomodo en la nueva sociedad emergente de carácter romano. Y una de las salidas más duras y penosas que se puso a disposición de ese excedente indígena desocupado fue el trabajo en las minas, que comenzaron a ser explotadas de una forma intensa. Para la realización de las variadas operaciones y complejas construcciones que requerían las instalaciones mineras, las conducciones de agua para la ruina Montium, a veces traídas desde grandes distancias, la remodelación de millones y millones de metros cúbicos de terrenos mineralizables para la manipulación y preparación de muchas toneladas de mineral, se necesitaba, es verdad, de una mano de obra abundante, relativamente heterogénea, según fuese la calidad e importancia del trabajo al que estuviese destinada. Y una parte importante de la misma estuvo constituida por esclavos. A los esclavos hay que añadir quizás grupos indígenas libres que no encontraron otra manera que trabajar en las minas para satisfacer sus necesidades. No eran mineros por vocación, no podían serlo, no lo habían sido anteriormente y no podían serlo en las penosas y lamentables condiciones en las que se desarrollaba el trabajo minero en época romana, pero al menos podían vivir de ello y mantener el contacto con su tierra y con sus gentes. Y nada más, muchas gracias.